Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. Decía con justa razón Evo Kimov, teólogo ortodoxo ruso, que la Biblia mientras está cerrada nos une y cuando la abrimos nos desune. Y esto lo recalco porque hoy en día, en el mundo cristiano, existen variadas opiniones sobre la persona de Cristo Jesús. Y eso si tenemos en cuenta a las más importantes iglesias o congregaciones cristianas de mayor proselitismo y mayor número de adeptos en América Latina, como son los mormones, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová o los pentecostales, todos ellos creyendo tener la inspiración del Espíritu Santo. Pues bien, para dar respuesta a este tema, lo vamos a hacer únicamente basándonos en las Sagradas Escrituras, de varias versiones de la Palabra de Dios, tanto católicas como de otras congregaciones cristianas. Los mormones, o también llamado como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue fundada en Estados Unidos por Joseph Smith en 1830. Tiene 4 libros de doctrina sagrada: la Biblia, el Libro del Mormón, otro testamento de Jesucristo, Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio. Las creencias religiosas de los mormones aseguran que Jesús y Lucifer son hermanos espirituales y nacieron ambos como criaturas en el cielo. Antes de la creación de la tierra, Jesús, Lucifer y otros hijos de Elohim, o Dios Padre, formaban el Consejo de Dioses. Un día, Elohim presentó el plan para crear y poblar la tierra. Jesús se ofreció para encarnarse y quiso dar a los seres humanos el libre albedrío. Lucifer presentó otro plan. Todos obedecerían a Dios. No habría libre albedrío. Esta idea fue rechazada por Elohim. Desde entonces se convirtió en Satanás, o el enemigo de Dios, quien en compañía de una tercera parte de los demás hijos espirituales se rebelaron y fueron expulsados del cielo, llegando a ser como los demonios. Por otra parte, las Sagradas Escrituras nos dicen algo completamente contrario a lo visto anteriormente, y lo vamos a hacer utilizando inicialmente la Biblia del Rey Jaime, una traducción de la Biblia originalmente en inglés que corresponde a la Iglesia de Inglaterra o a la Iglesia Anglicana en tiempos de la Reforma Protestante y que es poco conocida por los evangélicos o los cristianos no católicos de habla hispana. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso del 1 al 5, dice: y Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, y por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. La segunda cita bíblica que guarda mucha relación con lo dicho anteriormente está en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versos del 15 al 17. Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él, y él antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Del mismo modo, observemos no solamente el poder, sino la misión salvífica que tiene Jesús contra Lucifer o Satanás, como aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, verso 38. Cuanto a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios, de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Del mismo modo, también podemos leer en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 8.
El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue fundada en Estados Unidos por Guillermo Miller en 1860. En su teología afirman que tanto Jesús como el Arcángel Miguel son la misma persona. Sin embargo, si vamos a hacer un estudio desde la exégesis y la hermenéutica bíblica, vemos cómo ambos personajes no solamente tienen nombres, sino cualidades y misiones muy diferentes en la historia de la salvación. Y lo vamos a hacer leyéndolo de la Biblia católica del padre Serafín de Urejo, fraile capuchino. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías 7:14, se identifica al Salvador del género humano como el Emanuel o Immanuel, que significa Dios con nosotros. Ya en el Nuevo Testamento, el ángel Gabriel le comunica a la Virgen María en Lucas 1:31 que el Hijo del Altísimo que nacería de ella sería llamado Jesús, que equivale a Yoshua en hebreo, Yeshua en arameo o Jesús en griego, los tres idiomas que se escribieron originalmente los textos sagrados, y cuyo nombre contiene una forma abreviada del nombre divino de Yahvé salva o Dios es salvación. Por otra parte, el nombre Miguel se deriva del hebreo Micael, o su equivalente en griego de Mijael, que significa quién es como Dios o quién es semejante a Dios. Vemos cómo también en el libro del profeta Daniel 10:13 se identifica a Miguel como uno de los primeros príncipes, o más bien uno de los arcángeles de más alto rango en la corte celestial. Por el contrario, Cristo Jesús es considerado como el unigénito de Dios o el único Hijo de Dios, como aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 18 y en el capítulo 3, verso 16. También leemos en la carta del apóstol Judas, en el verso 9, una referencia con esta criatura celestial. El arcángel Miguel, cuando oponiéndose al diablo, discutía sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir un juicio injurioso, sino que le dijo, que el Señor te reprenda. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio o en su vida pública, tuvo no solamente la autoridad, sino que con su sola voz sometía a los demonios, como aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso del 23 al 27. Había entonces en aquella sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Yo sé bien quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó, enmudece y sal de este hombre. Entonces el espíritu impuro, agitándolo con violentas convulsiones y dando un gran alarido, salió de él. Quedaron todos llenos de estupor, tanto que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué manera tan nueva de enseñar con autoridad? Incluso manda a los espíritus impuros y ellos le obedecen. Los testigos de Jehová se originaron en Estados Unidos por Carlos T. Russell en 1879. Sobre el tema de Jesús, de acuerdo a sus enseñanzas, lo vamos a hacer con la Biblia que utilizan ellos, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, de dos ediciones diferentes. Vamos a ver, en primer lugar, la más reciente, publicada en 1987, en cuya página inicial aparece por escrito que fue consultada fielmente de los antiguos textos hebreo y griego. Ahora bien, veamos inicialmente lo que aparece en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 6, donde se nos dan los títulos mesiánicos a Jesús. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Vemos cómo de estos cuatro títulos sobresale con el tema que tenemos que ver hoy, el de Dios Poderoso, o también en otras versiones de la Biblia aparece Dios Fuerte. Sin embargo, si vamos a ver en esta misma Biblia, ya en el Nuevo Testamento,
En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 1, aparece algo completamente diferente. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Aquí se refieren a la palabra, que no es otro que el Logos o el Verbo, el mismo Jesús, como un Dios en minúscula, dando a entender de que es un ser inferior a Jehová. Según ellos, la primera criatura creada directamente por el Padre antes de la creación del universo. Sin embargo, en su propia Biblia, en otro texto que tiene que ver también con la preexistencia humana de Jesús, vemos cómo cambia el discurso. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso del 5 al 6. Mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debería ser igual a Dios. Vemos como aquí, en el primer pasaje que leíamos anteriormente, dicen que Jesús era un Dios, y aquí aparece que Jesús existía en la forma de Dios. Del mismo modo, si vamos a consultar el libro que utilizan ellos en la predicación de puerta en puerta o en su ministerio público, que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras, en la página 212 dice que el término griego para referirse a la adoración verdadera, proskineo, es una actitud particular de corazón y mente, lo que debe dirigirse únicamente a Dios o a Jehová. Sin embargo, si vamos a ver en la primera Biblia que publicaron ellos, que es la traducción del Nuevo Testamento, como aparece aquí en la página inicial, publicada en 1967, y que ya no la utilizan ellos ni en su ministerio, ni en sus predicaciones. Si vamos a ver la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 6, vemos cómo el término proskineo en griego, que es oración, lo emplean ya no para Jehová, sino para su Hijo Jesucristo. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le adoren. La iglesia pentecostal se remonta a Carlos Parham en Estados Unidos en el año de 1901. Ellos se consideran unitarios o unicitarios, es decir, piensan que Dios Padre y Dios Hijo son la misma persona, o más bien que Jesús es la manifestación en carne de Dios Padre. De todas maneras, si vamos a hacer un estudio de Cristología o el tratado teológico sobre Jesús, vemos cómo ya desde el Antiguo Testamento o los textos veterotestamentarios se nos presenta a dos personajes divinos completamente diferentes. Y lo vamos a hacer leyéndolo también de la Biblia Católica de Ediciones San Pablo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes conspirarán contra Yahvé y su ungido. Si vamos a pasar ya al Nuevo Testamento o el canon neotestamentario, vemos también cómo los escritores sagrados hacen una diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo, como aparece en muchos pasajes o citas bíblicas, como por ejemplo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo para que tenga vida en sí mismo. O también, cuando Jesús se encontraba el Jueves Santo en la noche, en el huerto de Getsemaní o en el Monte de los Olivos, haciendo oración al cielo y antes de su arresto, se dirige a su Padre con esta plegaria, que aparece en el mismo Evangelio, en el capítulo 17, verso 21 de San Juan. Que todos sean una sola cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nótese bien que Jesús utiliza la palabra nosotros o una pluralidad, dando a entender que Dios es Padre y Dios también es Hijo. Del mismo modo podemos mencionar al diácono Esteban, cuando se encontraba reunido con los judíos y después de haberlos sacado a las afueras de la ciudad amurallada de Jerusalén y antes de su martirio, tuvo el siguiente éxtasis que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, verso 55. Pero él, lleno de Espíritu Santo, con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Asimismo, vemos también cómo San Juan, mientras se encontraba desterrado
en la isla de Patmos a finales del siglo I, tuvo también una visión celestial que aparece registrado en el libro escrito por él, conocido como el Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 5, verso 13. Al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hemos tenido la oportunidad de haberle dado una respuesta desde la doctrina bíblica católica a la cuestión sobre el Mesías para los mormones, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová y los pentecostales. Y podemos concluir este estudio con las palabras que dijera San Pablo, el apóstol a los gentiles o el apóstol a las naciones, cuando les escribió una carta a los primeros cristianos de la comunidad de Colosas en Asia Menor hacia el año 60 y 61, que es conocida como la epístola a los colosenses, en el capítulo 2, verso 9, donde dice de una manera enfática que en el Señor Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. Reciban por favor un afectuoso saludo en el nombre de Cristo Jesús, el Señor de la historia, desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.